Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ginger Parra. En este video te voy a hablar sobre el significado y el significante. ¿Qué son? Son los elementos que constituyó el signo lingüístico. De acuerdo a la teoría desarrollada de Ferdinand de Saussure, este lingüista, que fue padre de la lingüística estructural, concibe el signo lingüístico como una unidad perceptible a través de los sentidos, que forman parte de un sistema y que permite la comunicación entre individuos y de una misma lengua. ¿Qué es el significante? Es la imagen que puede ser visual o acústica con que se representa el concepto, constituye la parte material del signo, es decir, representa lo visual o lo sonoro, que se crea en la mente cuando se lee o se escucha alguna palabra. ¿Qué es el significado? Es el concepto asociado a la determinada representación acústica y visual que provoca en la mente la palabra hablada o escrita. Es una idea que se despierta en el cerebro y que no puede y no corresponde en su totalidad a la realidad, y esto se basa a la percepción individual de la realidad. Muchas gracias por escucharme. Hola, mi nombre es Beatriz Lina, estudiante de la carrera de Comunicación del segundo semestre, y hoy les vengo a hablar sobre el significado y el significante según Ferdinand Saussure. Saussure considera la unidad lingüística como algo doble, luego propone reemplazar concepto e imagen acústica por significado y significante respectivamente. El signo es lo que representa a la lingüística y es la unidad mínima de un lenguaje que está constituido por un significado y un significante. El significado es el correlato mental del siguiente, que quiere decir que es la definición de lo que representa a un término al escuchar o al leer una palabra, mientras que el significante es la traducción fónica de un concepto, es decir, cómo se pronuncia cierta palabra o su imagen acústica. Gracias. Flor Valencia, Jefferson Miss. Estoy en el segundo semestre de comunicación en la Universidad Estatal de Milagro. El tema de hoy a tratar es sobre el significado y el significante. Pero antes de eso vamos a conocer quién fue. Conocido también como el padre de la lingüística estructural, fue un lingüista, semiólogo y filósofo suizo, cuyas ideas sirvieron para el inicio y posterior desarrollo del estudio de la lingüística moderna en el siglo XX. El término lingüístico, hay dos conceptos para entender cómo se forma el lenguaje, como es el significado y el significante, que son los dos aspectos básicos en la definición de la comunicación humana. ¿Qué es el significado? Se refiere a la idea que se nos viene a la cabeza cuando decimos una palabra, aquello a lo que nos estamos refiriendo dentro de nuestro mundo real cuando hablamos. Pensamos que las palabras han sido un sistema que nos hemos inventado los humanos para poder comunicarnos de los unos contra los otros. Y cada una de ellas se refiere a un elemento de nuestra realidad. Esa idea, esa relación entre la mente y la realidad. Un ejemplo, para poder entender cuando hablamos de una casa, a todos se nos viene a la cabeza qué es una casa. Un edificio en lo que viven algunas personas, donde duermen, bueno, etc. Toda esa asociación de ideas que nos vienen cuando hablamos de casa es el significado de esa palabra. Ahora vamos a ver el significante. Es un conjunto de signos lingüísticos que usamos para poder comunicarnos con el resto de las personas. El significante es la herramienta que usamos de forma verbal y escrita, para poder remitir una idea, un concepto a la persona que recibirá la información para entender exactamente a qué nos referimos. En el término casa, se tiene que usar esa palabra exacta para poder hacer referencia al concepto, a la idea que nos tenemos de casa. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Hola,
mi nombre es Cintia Mayerlin Muñoz Carrera, estudiante de la Universidad Estatal de Milagros, y en este video hablaremos sobre el significado y el significante de Friedrich Anders Saussure. En lingüística y semiología se conoce como el significado y significante a las dos partes que componen el signo lingüístico, de acuerdo a la división expresada por el lingüista y filósofo suizo en 1857 a 1913, en su célebre curso de lingüística general publicado en 1916. Según esta visión, significado y significante forman una dicotomía, es decir, que no puede existir el uno sin el otro, como las dos caras de una hoja de papel. Por un lado, el significante es el concepto, la idea o referente mental que deseamos transmitir mediante el lenguaje, mientras que el significante es la huella mental que tenemos del sonido, con que dicho referente debe de asociarse. Dicho de otra manera, el significado es el contenido y el significante es la forma. Supongamos que un niño pequeño señala con un dedo un árbol del parque. Su padre de inmediato le dice la palabra árbol para que la asocie a este mismo referente. Esa secuencia exacta de sonidos es percibida por los oídos del niño y memorizada, formándose así la huella psíquica del sonido, una especie de grabación mental, es decir, el significante. De ese modo, el niño asocia esa secuencia de sonidos a la idea referente de un árbol, el concepto abstracto, es decir, el significado. En adelante, el niño podrá decirle a su padre: mire el árbol en el parque, sin necesidad de señalárselo con el dedo. De esta manera opera el signo lingüístico. Gracias.